Buenas noches, sean todos muy bienvenidos a esta actividad que les ha convocado la Comisión Nacional de Bioética, a esta nueva modalidad, a este nuevo programa, nuevo espacio que la Comisión Nacional de Bioética, la Junta Directiva, ha creado. La Junta Directiva actual, 2026-2028, se propone continuar socializando el quehacer de la bioética como una herramienta para tiempos difíciles en los distintos ámbitos de la realidad social, que atañe a la condición humana en su interacción en el tiempo y en el espacio, local y global. En una de sus primeras reuniones, específicamente en marzo de este año, la Junta Directiva decidió crear 4 mesas de trabajo y que los temas que esa mesa ya están desarrollando son 4 mesas y es desde la mirada de la bioética. Y estas mesas son educación, salud, investigación y realidad social. La que hoy nos convoca es la Mesa de Bioética y Realidad Social. Desde abril, como decía hace un momentito, las mesas están trabajando con una guía metodológica consensuada. Para ello, contamos con la asesoría del doctor Miguel Suazo en su condición de asesor. Se espera que cada una de las mesas por separado organicen actividades presenciales y virtuales o mixtas, abierta a la membresía de la CNB y al público interesado en los temas específicos. En el caso de hoy, la Mesa Bioética y Realidad Social nos ha convocado para el panel Violencia Infantil y Responsabilidad Social en la Protección de la Niñez. Quería anotar lo siguiente: estas actividades de las mesas no sustituyen la reflexión bioética que desde enero del 2024, conjunto con la directiva anterior, se vienen desarrollando sin interrupción. Ininterrumpidamente se han desarrollado una vez al mes. Esas actividades se van a seguir desarrollando en paralelo, ¿no? O sea que en un mes vamos a tener 2 actividades, una de una mesa y la reflexión bioética. Me agradezco de nuevo a los invitados, a Fara Segura y a Jenny, Jenny, Jen- Jenny, Jenny Geni, Lozada, Geni. Jenny Lozada, ambas de UNICEF, y el doctor Ricardo Elías Melgen, del ministerio, miembro de la CNB y con una responsabilidad actual con el Ministerio de Salud. Le voy a dar la palabra a Elsa López, que es la secretaria de la Junta Directiva y hoy hace las funciones de moderadora de esta actividad, para que haga la presentación y la apertura formal de la misma. Adelante, Elsa. Buenas noches de nuevo a todos. Estamos aquí para compartir con 3 expertos sobre el tema, quienes enriquecerán nuestros saberes sobre violencia infantil y responsabilidad social en la protección de la niñez. Este panel cuenta con la doctora Fara Segura Fernández, graduada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con especialización en gestión de salud y seguridad social del INTED, maestría en terapia familiar sistémica por el Instituto de Sexualidad Humana de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y más de 30 años de ejercicio profesional en la salud pública y privada. Y contamos también con la licenciada en Derecho Geni Naftali Lozada Núñez,
Es oficial de protección de la niñez en UNICEF, República Dominicana, especialista en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, protección infantil, prevención de la violencia, migración, y es promotora de políticas públicas interinstitucionales que garantizan los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y contamos también con el doctor Ricardo Elías Melgen, que es médico pediatra, neumólogo, salubrista, bioeticista y gestor en políticas de salud, académico e investigador independiente. Y pertenece al grupo asesor estratégico sobre salud universal y atención primaria de salud de la Organización Panamericana de la Salud. Tiene más de 25 años como pediatra y ha sido director del Hospital Infantil Robert Rick Cabral. Estemos atentos y buena jornada. Buenas noches. Para mí un verdadero placer reencontrarme con varios de ustedes, a los que conozco desde otros espacios, y tener la oportunidad de compartir nuestra experiencia, no solamente desde la perspectiva de lo que hago en este momento como oficial de salud y nutrición de UNICEF, sino de lo que ha ocurrido con mi vida profesional y mi trayectoria en estos últimos 30 años. A los que me conocen desde que era adolescente, pues sí, ya pasaron 30 años y muy contenta y un gran privilegio para mí tener la oportunidad de exponer este tema invitada por la Comisión Nacional de Bioética, ¿no? Una institución nacional de tan alto prestigio. Pues me toca iniciar de la conversación con relación a la violencia infantil y la responsabilidad bioética, una responsabilidad social importante y que recientemente está colocada para beneficio de los niños y niñas y adolescentes en la agenda nacional y obviamente que para UNICEF es un tema altamente sensible. Entonces, me he permitido colocar algunos conceptos y algunas ideas básicas para poder conducir este diálogo sobre desafíos, las causas, las acciones necesarias para prevenir sobre todo, porque esto es un asunto que se enfoca mucho en la prevención de la violencia contra las niñas, niños y adolescentes. Entonces, vamos a... Un segundito. Bueno, denme un momentito, porque perfectamente. Entonces, lo que pretendo en estos minutos que se me ha asignado es un poquito reflexionar sobre por qué hablar de la violencia infantil, algunos aspectos fundamentales, el impacto que tiene la violencia en la salud y el desarrollo y las perspectivas bioéticas en el abordaje de la violencia. Entonces, lo primero es introducir con esta pregunta, ¿por qué hablar de violencia infantil? Bueno, lo primero es que la violencia contra los niños, las niñas y adolescentes ocurre en entornos donde se espera que exista protección, lugares que se espera sean seguros, como el hogar, la escuela, la comunidad. Hablar sobre el tema nos ayuda a reconocer sobre todo las situaciones de riesgo que está evidenciado en la República Dominicana recientemente, que los riesgos son altos y en diferentes escenarios, movidos un poco por la modernidad combinada con tradiciones, como vamos a ver un poquito más adelante, que exponen a los niños a tratos inadecuados, a tratos violentos con secuelas importantes para el presente y sobre todo para su futuro desde el punto de vista de la salud física, emocional, desde la salud mental y luego sus formas de inserción, sus oportunidades de inserción en la dinámica laboral, en la dinámica social, en la dinámica familiar posterior y que se puede extender a las familias en caso de que luego de un contexto de crianza lesivo, pues pueda lograr formar una familia, pues muchas de las prácticas se van a extender a generaciones futuras por el tema de la descendencia. Entonces es importante reflexionar sobre los impactos.
en el mediano y largo plazo y obviamente en el corto plazo por el tema de el maltrato físico y otras formas de violencia. La violencia impacta, como he dicho, el desarrollo físico, emocional, social y cognitivo. El tema de neurodesarrollo, el tema del desarrollo en sentido general, pues qué bueno que se está colocando también en la agenda técnica de las instituciones que incidimos en el sector salud. Estas experiencias de violencia pueden generar problemas de autoestima, problemas y trastornos de la salud mental. Estamos como país muy alertas y también tratando de importantizar el tema de la salud mental. En muchos casos estamos viendo y desde UNICEF estamos altamente preocupados por el tema de los casos asociados a salud mental de los cuidadores, de los niños, niñas y adolescentes, especialmente el tema de los adolescentes y su desarrollo. eh, Dificultades de aprendizaje y, como decía, también estas dificultades pueden impactar el desarrollo de su vida futura. Gran parte de los casos no se denuncian. Uno de los temas importantes es la validación de la violencia en la sociedad dominicana. Entonces, denunciar la violencia depende de varios factores. Por un lado, el tema de que yo reconozca, que se reconozca que muchas de las prácticas que tenemos validadas como sociedad son violentas. Eso es lo primero. Y lo segundo es el tema de la detección de los casos de violencia en los diferentes escenarios, no solo en el entorno escolar, sino en el entorno de salud, en el cual tenemos serias preocupaciones en este momento porque diferentes medidas, aprendizajes, conocimientos y sensibilidades que debería tenerse en el sistema de atención, pues definitivamente que expresan debilidades. Estudios recientes así lo determinan. De hecho, nosotros como UNICEF estamos prestos a publicar un estudio que se hizo sobre maltrato físico y como parte de ese ejercicio, pues se hicieron consultas y visitas a hospitales y es impresionante la debilidad en la detección. Entonces, y luego, en el caso de que se detecten el abuso y las lesiones, pues luego el tema de la referencia a las instancias responsables de la gestión de casos de violencia. Los efectos de la violencia no terminan en la infancia, aumentan los riesgos de la salud, desde la definición integral de la salud, que pienso que en este escenario se conoce muy bien. El tema es importante porque hay que sensibilizar a la familia y a la comunidad desde una perspectiva sistémica e integral de la salud y el cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y el hecho de que la protección contra cualquier forma de maltrato es un derecho fundamental de la niñez. Hay una serie de definiciones que desde el Sistema de Naciones Unidas se han elaborado. UNICEF, el que estamos representando en este momento, define la violencia contra los niños como cualquier forma de violencia física, emocional o sexual, así como el abuso, la negligencia o la explotación que ocurre en distintos entornos, el hogar, la escuela, la comunidad. Y ahora mismo que se está dando mucha importancia a los espacios digitales, donde también pues se ven casos de violencia psicológica, de maltrato, de exposición y de explotación, que son formas de ejercer la violencia. Destaca que puede ser ejercida por familiares, cuidadores, docentes, pares o cualquier persona, con el impacto que esto genera, porque estamos hablando de que la percepción natural de un niño o una niña es, estoy en un entorno seguro, lo necesito, es papá, es mamá, es abuela, es mi profesor o profesora, es mi mejor amigo, es mi amiguita, es el tío, es la madrina. Entonces, el niño o niña que busca seguridad en estos espacios, pues es con estas personas que se encuentran con una historia de validación del maltrato extendida, como dije, de generación en generación. En el caso de la Organización Mundial de la Salud, señala que la violencia contra la niñez
comprende todas las formas de violencia y agrega que la violencia infantil se define desde el nacimiento hasta los 18 años, o sea, se incluye estos grupos o este grupo etario. Em, Aquí destaca en esta definición la negligencia, el acoso de pares. Negligencia asumiendo que no ofrecer el entorno seguro y no ofrecer condiciones básicas para el desarrollo integral de los niños, pues también es una forma, niños y niñas es una forma de ejercer la violencia. Y el acoso entre pares, ahora le llamamos bullying, este acoso entre personas con las que yo estoy tratando de relacionarme y que son esenciales para mi crecimiento y mi desarrollo social y cognitivo, pues también están ejerciendo violencia contra mí. Entonces la percepción y la inseguridad que genera en la infancia, pues es definitivamente catastrófica. E incluye esta definición también el tema de las parejas. Muchos casos son de alta preocupación relacionados con la unión temprana, las uniones tempranas, pero también dentro de las relaciones de pareja en adolescentes, vemos, y eso está ya estudiado, casos de violencia, de autoestima, de relaciones tóxicas que pueden incurrir incluso en el maltrato físico. Entonces, este, esta definición pues destaca eso como el caso de la Organización Panamericana de la Salud, que rescata la definición de la salud de una manera integral y vuelve a resaltar la negligencia, que no siempre la concebimos como una forma de violencia. En el caso de la Convención de los Derechos del Niño, pues establece que los estados deben proteger contra toda forma de perjuicio o abuso físico, descuido y trato negligente, malos tratos, explotación, el abuso sexual, mientras se encuentren bajo el cuidado de padres, tutores, representantes legales u otras personas responsables. Y como sistema de Naciones Unidas describe la violencia como cualquier forma de las que hemos citado en el hogar, en la escuela, en la comunidad y repite el tema del entorno digital y reconoce la violación de los niños, de los derechos de los niños, de las niñas y los adolescentes en este caso. Entonces, la clasificación internacional de la violencia contra la niñez, que la define como cualquier acto deliberado. Y aquí la palabra deliberación tiene mucho poder, no deseado, no esencial, sea real o amenazado, dirigido contra uno o varios niños y que produce o tiene una alta probabilidad de producir la muerte. Estamos viendo muchos casos de muerte en las últimas 2 semanas definitivamente muy dolorosos, lesiones o sufrimiento físico o psicológico. Entonces, la violencia, cuando hablamos de violencia desde la perspectiva nuestra, pues le prestamos especial atención al tema de la percepción de la violencia, del ejercicio violento, de la crianza violenta, de la presión psicológica en padres y los cuidadores. Es decir, realmente reconoce la sociedad que una práctica que aparentemente es disciplinaria se constituye en un ejercicio violento y qué impacto puede tener en una persona el hecho que supuestamente es aislado. No, yo no le doy una pela siempre. Eso fue un día, se me zafó darle un pescozón, fue solamente un pellizco, yo le hablé duro porque estaba estresado o estresada, este es un hecho de que su papá me puso en malas condiciones y que tu mamá no te comprende. Entonces, todo esto nosotros de alguna manera lo estamos validando como sociedad. De hecho, el tema del castigo disciplinario como prácticas tan lesivas y tan impresionantes
como usar objetos, correa, manguera, manos de pilón, cables, varas. La palabra vara que generalmente genera muchísimo conflicto porque se asocia a la Biblia y no necesariamente desde la comprensión del contexto en el que se utilizó, pero bueno, se da la discusión de si la vara es validada o no. Y muchos de nosotros decimos, bueno, pero es que yo me crié así y estoy bien, o sea, estoy utilizando expresiones que incluso pudimos validar en el estudio al que hice referencia, que va a ser publicado en los primeros días de agosto, sobre el maltrato físico, ver la validación social y decir, utilizar expresiones como, pero a mí me criaron así, yo estoy vivo, estoy viva. Em, Gracias a esa disciplina, gracias a los correazos que me dieron, gracias a los chancletazos que me dieron, yo soy quien soy en este momento. Em, Incluso desde el punto de vista de la psicología, nosotros podemos hasta sentirnos orgullosos de que papá y mamá me dieron una pela y me ponían de castigo y me hincaron sobre un guayo bajo el sol por 8 horas, porque por eso es que yo soy una persona disciplinada, educada y una persona que respeta. Es decir, cómo se desarrollan los valores haciendo uso de herramientas violentas y de maltrato físico, que es un tema que nos ocupa demasiado. Y yo lo reconozco como que es válido, como que está bien. Y la sociedad incluso cuestiona a quienes no ejercen o quienes no toman estas medidas disciplinarias. Muchos padres, incluso ahora el conflicto que se tiene con el tema de la crianza positiva, porque la crianza positiva que ha sido mal asumida porque por la confusión que se tiene con relación a si crianza positiva es no disciplinar y no necesariamente desarrollar las herramientas que se requieren para que podamos educar a nuestros hijos con amor, con un apego, con sanidad, ¿no? Con la intención de que realmente sea una persona feliz, libre, plena y en el ejercicio de sus derechos. Entonces, realmente es un desafío para todos nosotros como sociedad poder considerar esta validación. Diversos estudios demuestran de forma consistente que el castigo físico y la violencia psicológica tienen consecuencias negativas para el desarrollo integral y estas prácticas van a relacionarse con el desarrollo cognitivo, emocional y social, con la mayor probabilidad de presentar problemas de salud mental, la ansiedad, depresión y síntomas asociados al estrés postraumático, que incluso se compara, según estudios que han llevado a cabo en UNICEF, el estrés postraumático con el caso del estrés postraumático de los soldados cuando regresan de una guerra. Imaginemos ese escenario terrible. Las principales consecuencias, el desempeño escolar, la capacidad de regular las emociones. Muchos niños y niñas también entienden y ejercen violencia contra otros por esta validación a la que hago referencia, los vínculos afectivos con quienes están llamados a protegerme y la vulnerabilidad frente a diferentes formas de violencia. En la República Dominicana, las consecuencias pueden agravarse debido a factores estructurales como la pobreza, la inseguridad en los entornos donde viven las familias y limitaciones de acceso a servicios de protección social y apoyo, como es el caso de la salud. Las secuelas fundamentales son las lesiones físicas y aquí a ver, el desafío que he percibido en el sistema de salud es la debilidad, reitero, del diagnóstico y la identificación. O sea, hasta qué punto el profesional de primera línea se esfuerza por reconocer una lesión física que recibe en una emergencia, en una consulta, como la posibilidad de maltrato en casa. Niños, niñas y adolescentes que llegan con fracturas, moretones, mordidas, hematomas, heridas. Los padres o los cuidadores argumentan accidentes domésticos y no tenemos un protocolo que obligue
a detectar los casos de violencias. Depende mucho de la sensibilidad y no debe ser así porque se supone que yo debo tener entrenamientos y ahí está uno de los desafíos para abordar el tema. Y ante cualquier lesión, sospechar eh, la violencia en otros escenarios. Algunos datos, nosotros estamos apoyando la socialización de Hogar Mix, que tiene algunos datos importantes y relevantes con relación a los tratos violentos dentro del hogar. Y estos datos que estoy presentando aquí, pues provienen de en Hogar Mix del 2025 y también confirmados y analizados a partir de comparaciones con Hogar Mix en Hogar Mix 2019. El 68,8% de los niños y niñas entre 1 y 14 años experimentó alguna forma de violencia. 57% agresión psicológica, 37,9% castigo físico y 2,5% castigo físico severo por el uso de estas herramientas que cité, lesiones graves físicamente. Factores de riesgo principales son la exclusión social y la pobreza, el estrés que esto produce, la violencia intrafamiliar, el consumo de alcohol y drogas en el hogar y normas sociales asociadas a la validación del maltrato y obviamente un débil acceso a servicios de protección. En el orden de factores protectores, la crianza positiva. Como decía, existen confusiones con relación hacia esta crianza. Ya voy, doctora, ya vi que se me agotó el tiempo. Existen estas confusiones con relación a si criar positivamente es no educar. Escuelas que protejan al infante, los vínculos familiares seguros, la protección social, las redes comunitarias de apoyo y el acceso a los servicios de salud que sean realmente responsables. Desde la bioética, pues hay principios: no hacer daño, promover el bienestar, el respeto a la autonomía en el desarrollo, el cuidado y la responsabilidad que se tiene en las relaciones y en los vínculos. Los desafíos principales desde nuestra perspectiva son equilibrar la protección y la autonomía progresiva, es decir, determinar cuánto debe participar el niño o niña en la toma de decisiones que son propias del desarrollo, romper la normalización cultural de la violencia por estas creencias que justifican el castigo físico, la detección y denuncia oportuna en los diferentes escenarios en los cuales se detectan las lesiones físicas o psicológicas, evitar la revictimización, es decir, exponer a los niños y niñas en la gestión de casos a recordar los episodios traumáticos y las desigualdades sociales y la vulnerabilidad que se relaciona con la exclusión social, la discriminación y el desplazamiento en los casos de niños en movilidad. Para finalizar, representa la violencia infantil uno de los mayores desafíos éticos de nuestra sociedad, vulnera la dignidad, los derechos y el desarrollo integral de niños y niñas. Y desde la bioética, su abordaje exige no solo prevenir y atender el daño, sino también promover entornos protectores basados en el respeto, la justicia, el bienestar integral y sistémico y el interés superior del niño y la responsabilidad que es compartida en todos los que formamos parte de la sociedad, la familia, los profesionales, las instituciones y el Estado, con el compromiso del cumplimiento de los derechos de los niños. Excelente. Continuamos con Jenny. Gracias. Buenas noches para todos y todas. Es un placer de verdad poder compartir con todas y todos hoy y de verdad que felicito a la Comisión Nacional de Bioética por establecer, ¿verdad?, este espacio de reflexión y de debate crítico, ¿verdad?, sobre estas realidades que afectan a nuestro país. Entonces, por favor, indíquenme si pueden ver mi presentación.
Sí, Sí. sí. Gracias. Ok. Bueno, entonces ya Farah hablaba de la violencia infantil, ¿verdad? Y se hizo un recorrido sobre varias definiciones y consecuencias, etcétera. Yo voy a tratar de ser bien puntual con esta presentación, de modo que podamos tener, ¿verdad? Enriquecerlo en el intercambio. Y voy a hablar del castigo corporal, porque de las tres formas de violencia que más se manifiestan en República Dominicana, conforme a la evidencia, el castigo corporal o disciplina violenta es la más recurrente. Entonces, quiero que todos y todas nos quedemos un poco, ¿verdad?, con este mensaje de que todo niño, niña y adolescente tiene derecho a vivir libre de violencia. Y además, o sea, desde la Convención, la Constitución Dominicana y otras leyes del país establecen que, o sea, tanto la familia como la sociedad y el Estado deben hacer primar el interés superior de los niños y las niñas. Un poco aquí, parte de las fuentes que voy a utilizar, de los datos que voy a ver, pero eso lo podemos compartir y ver más adelante. Hay datos generalizados a nivel global. Se establece que más de 1.2 mil millones de niños y niñas sufren castigo corporal. Esto está asociado, como ya se dijo, con problemas de salud mental, agresividad y bajo rendimiento académico. Hay formas severas, o sea, dentro de los niños y niñas que sufren castigo corporal, también hay quienes sufren violencia severa, que incluye golpes en cabeza, rostros, quemaduras de partes del cuerpo, etcétera. Y esto afecta el 17% de los niños en algunos países. Ya las afectaciones, como decía, alrededor del 40% presenta salud mental, problemas de salud mental o situaciones de salud mental, agresividad, conductas agresivas, bajo rendimiento académico y relaciones sociales deterioradas o dificultades para asociar, para relacionarse con otras personas, con sus pares. La definición de la violencia, no voy a entrar mucho en esto, pero sí recordar esto, que es cualquier acción u omisión, o sea, no es solamente hacer, también el hecho de no hacer, y si esto ocasiona daño físico, psicológico o emocional que atenta contra la dignidad de un niño, niña, adolescente, su integridad o sus derechos, esto tanto de manera directa como indirecta, en los diferentes entornos de su vida cotidiana, entiéndase, en su casa, en la escuela, en la vía pública, en cualquier espacio, esto constituye violencia contra los niños y las niñas. Es importante estas tres categorías de violencia que me voy a referir específicamente: el maltrato físico o castigo corporal, disciplina violenta, la violencia psicológica y sexual. Y estos tipos de violencia pueden producirse de muchas maneras, como por ejemplo la violencia armada en algunos contextos, la disciplina violenta, el acoso escolar y la violencia digital, que son los entornos digitales, que también son nuevos espacios donde interactúan personas, donde interactúan niños, niñas, adolescentes, y también se dan manifestaciones de violencia. Y, o sea, los niños y las niñas pueden estar expuestos a múltiples formas de violencia al mismo tiempo. Los tipos de violencia, como ya les adelantaba, que más afectan a los niños y niñas y adolescentes en el país, son el maltrato físico, la violencia sexual, la violencia en línea. Voy a hacer hincapié en la disciplina violenta, ¿verdad?, que es el maltrato físico, castigo corporal. Estos datos son de la MICS 2025, que fue publicada recientemente por la ONU en su informe básico, que publicó el pasado 30 de junio de este año, es decir, o sea, son fresquecitos, y plantea que el 54.9% de los niños y niñas y adolescentes de 1 a 14 años de edad ha experimentado o recibió disciplina violenta. El 52.4% experimentó agresión psicológica. El 37.9% recibió castigo físico. La encuesta MIX, que es la que desarrolló la ONU, es un programa internacional de encuestas desarrollado por UNICEF para levantar datos sobre niños, niñas, adolescentes y mujeres
¿verdad? Y se hace visitando casa por casa. Quizás alguno de ustedes, quizás su casa fue encuestada. Y esta, o sea, se utiliza en más de 100 países y República Dominicana es uno de ellos. La MIX define lo que es disciplina violenta, lo que es agresión psicológica y lo que es castigo físico. Y podemos volver a estas definiciones para entender esto en un ratito. La MIX también levantó el dato sobre qué piensan los cuidadores sobre el castigo físico y el 12.1% de las personas cuidadoras consideró el castigo físico como necesario. Y eso evidentemente nos dice que la disciplina violenta sigue estando muy arraigada en la sociedad dominicana y que necesita una respuesta preventiva y además que las familias requieren de herramientas como la crianza positiva. Pero también algo bastante alarmante de esta encuesta es que cuando la población de niños y niñas se ve por los rangos etarios de 1 a 2 años y de 3 a 4 años, o sea, el porcentaje que experimentó violencia puede ser más alto. Por ejemplo, en este gráfico que ustedes pueden ver aquí en la parte derecha de la pantalla, ven en la barra azul, son los niños y niñas de 1 a 2 años de edad que, como dice, solo disciplina no violenta. El 24.6% de los niños de 1 a 2 años no experimentó disciplina no violenta y de 3 a 4 un 25%. Pero estamos hablando de que el 45.9% de esos mismos niños de 1 a 2 años experimentó cualquier tipo de violencia. Quiere decir que agresión psicológica puede ser el castigo físico o puede ser privación de alimentación, etcétera, como parte de la disciplina, caen dentro de este porcentaje. O sea, estamos hablando de niños pequeñitos, de 1 a 2 años. Y en el caso de los niños y niñas de 3 a 4 años, el 61.4. Estos son, sus cuidadores admitieron que eh, ejercieron disciplina o cualquier método violento de disciplina a estos niños y niñas en estas edades. Cuando la MIX habla de disciplina no violenta, lo que se refiere es a estrategias como explicar por qué un comportamiento es incorrecto, redirigir la conducta, retirar privilegios, que no quiere decir derechos básicos, o sea, no puede ser, un privilegio puede ser retirar un celular o el acceso a una tablet, pero no puede ser no comer o no acceso a la medicina o no hacer el deporte que practica ese niño o niña. Otra cosa también es hablar con el niño o la niña sobre las consecuencias de sus acciones. Esta es parte de lo que se propone como dentro del paquete de crianza positiva y que desde la MIX también se entiende como disciplina no violenta. Entonces estamos hablando que las personas cuidadoras, madres, padres o tutores, en ese momento responsables que fueron encuestados por la ONE, dijeron que solo el 24.6% dijo que no ejerció o que ejerció disciplina no violenta en los casos de niños de 1 y 2. Entonces, quiero como que vean la magnitud de esto, porque estamos hablando de que prácticamente un tercio de los niños de 1 a 4 años recibe un método violento como disciplina. Un poco hablarles, o sea, el castigo corporal viola la Convención de los Derechos del Niño, o sea, provoca miedo, humillación y pérdida de confianza hacia las personas cuidadoras. Hay un acuerdo social, o sea, desde hace muchos años, desde que se reconocieron a los niños, niñas y adolescentes, no solamente como objeto de protección, sino como sujetos y sujetas de derechos plenos y que por tratarse de personas que están en desarrollo requieren una protección especial, pero se les reconoce su derecho a la dignidad y a proteger todos los derechos en, como personas plenas de derecho y que están en un proceso de desarrollo. Existen alternativas y parte de lo que
de las recomendaciones que se hacen desde la OMS, desde UNICEF y otros organismos es que los programas de crianza positiva hay evidencia de que reducen y mejoran los patrones de violencia. Con al menos 5 sesiones se han visto mejorías. Estrategias de escucha activa, de elogio, de conexión emocional, del manejo de estrés son bastante útiles para erradicar este mal. Iniciativas permanentes en escuelas que cuentan con evidencias sólidas de impacto con estas y otras estrategias ponen de manifiesto de que realmente es posible erradicar la violencia. Y además, el marco legal es muy importante, porque en los países con prohibiciones legales del castigo físico reportan una menor prevalencia de la violencia contra la niñez. Hay algunas recomendaciones que aquí las he agrupado desde reforma legal, campañas de sensibilización, integración en sistemas de salud, que es bastante importante, o sea, los profesionales para orientar a las familias, especialmente la atención primaria en salud pública, por ¿verdad? Su cercanía con las familias y las comunidades, la integración en sistemas de educación, ya sabemos, o sea, cómo convergen ahí niños, niñas, familias y el propio personal educativo, y la integración en políticas, en sistemas de políticas sociales para apoyo a las familias y fortalecimiento del sistema de cuidados que implica de educar a las familias y darle herramientas para poder educar a sus hijos e hijas de una manera no violenta. Hay algunas recomendaciones específicas que ha hecho el Comité de los Derechos del Niño en República Dominicana. En la última observación general que hizo en el 2023, dice que dentro de las recomendaciones, ¿verdad?, para el marco legal, habla de una ley integral de violencia que aborde todas las formas de violencia y prohibir explícitamente el castigo corporal en todos los entornos, porque esto manda una señal clara a las familias de que hay que buscar otras alternativas y que la violencia no es el camino. Además de desde la ley 136-03, que seguro ya la han escuchado, del Código de Protección de los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes en el país, se cree un sistema especializado de protección con institucionalidad, personal, protocolos, servicios y presupuesto adecuado para responder a las necesidades de la familia y del país. También aplicar un enfoque de derechos de niños y protección especializada para los niños y niñas víctimas de violencia de género, incluyendo que sean reconocidos como víctimas, que actualmente solo son testigos en nuestra legislación actual. El matrimonio infantil, que el país ha avanzado con la derogación, ¿verdad? Y la modificación al Código Civil y la prohibición expresa en la ley. Sin embargo, tenemos que cambiar la cultura y la normalización que están de las uniones de hecho que todavía persisten en nuestro país. Y bueno, hay otras más recomendaciones, pero quisiera un poco abordar la parte del sistema de salud que el comité señala. Capacitar al personal sanitario para detectar señales de violencia, orientar a las familias y activar rutas de protección y apoyo psicosocial con confidencialidad y enfoque de derechos. Porque en medio de todo esto, o sea, las personas que atienden a los niños y las niñas tienen que tener este enfoque de derecho para no revictimizar y que la atención resulte peor que la agresión que ya ha sufrido ese niño o niña. Entonces, toda la parte de apoyo a las personas víctimas, a los niños y las niñas, de ampliar el apoyo psicológico y emocional, así como incluyendo a las víctimas de explotación sexual y trata. Entonces, un poco ya he hablado ya de esto, creo que podemos verlo más adelante. Entonces, lo que le quería decir aquí como parte de todos ustedes que son profesionales de diferentes áreas, que investigar sobre este tema, hablar sobre los derechos de las niñas y las niñas, sobre la violencia y lo que les afecta, debe servir de base para políticas y las prácticas sociales en el país. O sea, la academia, los gremios, los grupos profesionales organizados tienen un rol sumamente importante en la erradicación de la violencia infantil. O sea, la colaboración interdisciplinaria es esencial
Esto no es un tema solamente del personal de salud o del personal de educación o de psicólogos o de personas que trabajan en protección infantil, no, es un problema de la sociedad que tiene que abordarlo como tal. Y, o sea, ya lo he dicho, la academia juega un rol clave en la generación de evidencia para, no solamente, para tomar políticas públicas en el presente y la formación de futuros líderes. Entonces, bueno, por aquí dejo eh, mi participación y paso con ustedes. Gracias, buenas noches. Confírmenme si se ve la pantalla. Sí, sí, sí. La estamos viendo. Listo. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación a este primer panel. Yo creo que esto para nosotros es un verdadero privilegio ser de los que iniciemos con esta nueva modalidad de la Comisión Nacional de Bioética. Y vamos a abordar el tema de la violencia desde la perspectiva social, como experiencia adversa en la infancia, y por supuesto haciendo un enfoque desde la bioética y desde la salud pública. Eh, ya me presentaron, yo pertenezco a varias instituciones y declaro que no tengo ningún tipo de conflicto en ese sentido. Entonces vamos a partir de aquí. Vamos a partir primero de la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO del 2005 con el artículo 10 que habla de igualdad, justicia y equidad. Pero también vamos a partir de algunas corrientes bioéticas, corrientes latinoamericanas, como por ejemplo la bioética de protección, que pregunta quién necesita mayor protección, o la bioética de intervención, que pregunta cómo transformar situaciones de injusticia, o la bioética de la liberación, cómo garantizar una vida digna para los excluidos, y la bioética crítica latinoamericana, que pregunta cómo las relaciones de poder producen inequidad. Y aquí con principios de protección, responsabilidad, equidad, solidaridad. eh, pero también vamos a partir de la bioética de la salud pública. Los que trabajamos en salud pública nos enfrentamos ante problemas de salud pública que tenemos que darle respuesta, pero que constantemente nos enfrentan a desafíos éticos. Y entonces surge la pregunta cuando tenemos que definir políticas de salud pública, ¿dónde está la bioética? O sea, entendemos que tiene que haber una relación entre salud pública, políticas de salud y bioética. En el caso, por ejemplo, de la violencia social infantil, que es considerado como un problema de salud pública y de justicia social, pero que representa una vulneración a la dignidad y que plantea interrogantes sobre responsabilidad del Estado, de las instituciones y la sociedad en la protección de la infancia. Entonces entendemos violencia social, la violencia no solamente como un problema familiar o individual que se limita al maltrato dentro del hogar. Tenemos que ver la violencia como algo colectivo, que tiene una estructura social que produce desigualdad y privación como consecuencia de condiciones sociales, económicas, culturales y políticas que se presentan en una sociedad. Por eso mencionábamos la bioética crítica latinoamericana de esa relación de poder que se presenta en una sociedad. Y son un conjunto de acciones, omisiones o condiciones estructurales que generan daños y limitan el desarrollo integral infantil. Además de producir violencia física directa, individual, la violencia social también produce pobreza, exclusión social, falta de acceso a educación y servicios de salud de calidad, inseguridad alimentaria, violencia en los barrios y comunidades, trabajo infantil, discriminación por género, etnia o discapacidad, explotación sexual y trata de personas, exposición permanente a ambientes violentos y otras situaciones que vulneran los derechos de la infancia. Entonces, como decía, no es un problema exclusivamente familiar o individual, es resultado de desigualdades económicas. Familias con menores recursos enfrentan mayores dificultades para garantizar condiciones adecuadas de crianza, alimentación y protección.
pero también exclusión social, falta de oportunidades educativas, culturales y laborales que incrementan la vulnerabilidad de la infancia. Violencia estructural, forma de daños producidos por sistemas sociales injustos que impiden satisfacer necesidades básicas, y debilidad institucional, como son las insuficientes políticas públicas y sistemas de protección que reproducen situaciones de violencia y abandono. Las consecuencias de esta violencia social infantil están las físicas, que son las más visibles, como malnutrición, retraso en el crecimiento, mayor riesgo de enfermedades, lesiones y discapacidades. También la psicológica, como ansiedad, depresión, bajo autoestima. Social, como deserción escolar, y se produce y reproduce este tipo de violencia porque estos niños, niñas y adolescentes que fueron violentados, pues por supuesto que reproducen en forma de adulta, esa misma violencia. Y que son colectivas, son consecuencias colectivas porque no solamente afectan a las víctimas, sino también generan costos económicos, sanitarios y sociales que impactan a toda la sociedad. Entonces, ¿cómo se traduce todo esto en la realidad dominicana? Y aquí me voy a apoyar de los documentos que las colegas de UNICEF presentaron, que son las encuestas nacional de hogares de propósitos múltiples en hogar, tanto 2022 como 2025, y nos hacemos la pregunta, ¿cómo viven las personas? ¿Cómo viven? ¿Cómo es el modo de vida? Por supuesto, como vemos las fotografías, con una elevada vulnerabilidad de derechos. 42% de los hogares dominicanos no tienen agua, abastecimiento de agua dentro de la vivienda. Un 9% de los hogares tienen servicios sanitarios o letrina o no tienen. El 46% de los hogares recibieron transferencia social. Eso implica que son personas de muy escasos recursos. Un 40% de los menores de 5 años no posee seguro de salud, lo cual es un derecho. Y 8.5% de los menores de 5 años de edad no tiene acta de nacimiento. Es otra vulneración de derechos. Y algo interesante es que todas estas desigualdades es por zona de residencia y quintil de riqueza. O sea, mientras viven en zonas rurales o urbanos marginales o son de población en bajos quintiles de riqueza, o sea, los más pobres, pues los porcentajes son más elevados. Pero pasamos a las características educativas de esta población. 44, 49, 45% de la población de 5 a 9 años no sabe leer y escribir. 6.4% de la población de 5 a 9 años nunca asistió a algún programa educativo. Y estas razones son porque no tenían acta de nacimiento, porque no había dinero, o en un 8% porque el niño o la niña era discapacitado. Entonces ahí también se ve una vulneración de derechos que repercute en la protección de la niñez. Por supuesto, el abandono escolar y el trabajo infantil. Poblaciones o familias o comunidades con muy bajo acceso económico, pues el niño, la niña tiene que abandonar el colegio y tiene que dedicarse a trabajo. Según la encuesta del 2022, casi un 5% de la población de niños y niñas de 5 a 11 años participaron en alguna actividad económica por al menos una hora, que es lo que se considera trabajo infantil. Y aquí vemos cómo en los quintiles más pobres este porcentaje es mucho más alto. Entonces ahí definitivamente se evidencia una inequidad. Y ya las colegas de UNICEF hablaron sobre la violencia naturalizada, o sea, es cultural, es un tema estructural. Vivimos en una sociedad violenta, donde el 38% de los niños y las niñas de 1 a 14 años experimentó cualquier castigo físico, y un 12% de las madres entienden que es una manera de criar a los niños y a las niñas. O sea, es como decía anteriormente, un tema cultural, está naturalizado que el chancletazo corrige. También mencionaron sobre la violencia digital, ciberacoso, pornografía digital y violencia sexual, cómo los niños están expuestos a esto con muy poca protección.
esto que no está muy visibilizado, está también naturalizado, los desplazamientos migratorios, o sea, todavía no como sociedad no nos hemos sentado a discutir cómo, por ejemplo, este protocolo de atención médica del año pasado impacta en la salud, en el bienestar, en la protección de la niñez. Y otra cosa que tampoco está visibilizada, que es la triple carga planetaria, como el cambio climático, como la contaminación ambiental, como la pérdida de biodiversidad también impactan de manera negativa a la niñez en los países. El extractivismo minero, la agroindustria y el monocultivo, vemos muy frecuentemente cómo todos los años pasa, cómo niños son intoxicados por agroquímicos. Entonces esto también vulnera la niñez. Entonces nosotros entendemos que la niñez merece crecer en entornos seguros, estables y enriquecedores. En República Dominicana, y ya se mencionó, existe toda una legislación desde la Constitución, la Ley General de Salud, la Ley del Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes, la Convención de los Derechos del Niño del 1990 que van enfocados hacia la protección de la niñez y la adolescencia. Y también hay una serie de instituciones estatales como CONANI, MISPA, el Ministerio de Salud y Ministerio de Educación y otras que están enfocadas hacia la protección de la niñez y la adolescencia. Pero el tema es cómo establecer un sistema de protección social que promueva políticas redistributivas con medidas de inclusión y el pleno derecho, que pueda romper este círculo vicioso de inequidad en salud, mal estado de salud, pobreza, violencia que se produce y reproduce. Nosotros entendemos que desde la ética se puede hacer un trabajo. Siempre preguntamos, ¿dónde está la ética? En la pandemia nos preguntábamos, ¿dónde está la ética? Yo creo que la ética puede servir como faro para esto, para dar respuesta a esta pregunta que le planteamos. Y en ese sentido, nosotros reconocemos el compromiso de la Comisión Nacional de Bioética como un actor con voz crítica. Felicitamos este espacio y los otros que se dan desde la Comisión Nacional de Bioética porque entendemos que eso da, como decía, voz a todos estos problemas sociales. Con esto termino. Muchísimas gracias y estamos en la sesión de preguntas y comentarios, cualquier cosa a la orden. Gracias, gracias. Ha sido muy rico de los tres planteamientos. Esperamos que las preguntas pues confirmen, ¿verdad?, este aprendizaje que tenemos que continuar. Veo que Leo abrió su cámara. No sé si va a intervenir. A ver, no veo. Selma, solamente decir que el planteamiento, bueno, el reconocimiento de que el problema de la violencia en la vida infantil y adolescente es un tema muy serio, pero me parece que el planteamiento que nos hace el doctor Melgen es muy interesante. O sea, si no somos capaces de lograr, de transformar la sociedad dominicana en su estructura, que genere bienestar y justicia, todos los otros se van a quedar en políticas aisladas. O sea, tenemos leyes, tenemos organismos, pero cada uno anda por su lado haciendo cosas, bueno, lo que se puede hacer en cada caso. Pero si no hay un abordaje integral, es muy difícil. Yo vengo insistiendo en las cosas que estoy escribiendo justamente sobre eso. O sea, el gran problema de tener, digamos que estos temas que son tan sensibles, tenerlo de manera tan aislada y desintegrada del problema fundamental. Es decir, cuando uno ve que dice el mismo IDEC, de la Iniciativa Dominicana de Educación de Calidad, de que el 50% de los muchachos al final en la escuela termina siendo excluido, tienen que salir de la escuela porque la escuela no le da respuesta. No le da respuesta a sus necesidades reales y además los maltrata de alguna manera. Entonces, bueno, eso es un problema estructural.
Eso es un problema que hay que abordarlo. Y me pareció interesante, Melgen, tu visión más integral de mirar el problema desde el problema fundamental, que es el que es generador de violencia. Es una violencia estructural y normalizada por lo demás. Ya, básicamente eso. Francisco, quiero una pregunta. Gracias, buenas noches. Primero, felicitar la participación de los excelentes expositores con un magnífico tema. Segundo, tengo una inquietud enorme que plantearle a los tres, en el sentido de que, bueno, nosotros hemos estructurado la cultura de la crianza en base a castigos severos. Y ellos citaban, algunos citaban la cantidad de castigos fuertes que se le da a los niños, porque es una manera de tener gente respetuosa. Una crianza mal orientada totalmente es como un cáncer social que tenemos en la infancia y eso se va reproduciendo en diferentes generaciones. Ahora, mi pregunta es, se ha planteado a través de los programas de atención primaria, atención comunitaria, desarrollar alguna estrategia a parejas jóvenes que van a tener hijos, entrenarlos a cómo ser padres, porque padre nadie nos enseña a ser y reproducimos el patrón que traemos de la casa. Si fuimos niños violentados, vamos a ser adultos violentos y vamos a tener niños que obviamente vamos a violentar y ellos van a reproducir el esquema. Otro aspecto que me llama la atención son los factores protectores. Creo que Jenny presentó una diapositiva que me parecía llena de factores protectores, pero yo no veo los programas que incentivan en las escuelas el desarrollo de los factores protectores en la comunidad, en la escuela y en la familia. Y por último, para no abusar del tiempo, porque tenía más cosas, está de moda, se han puesto de moda las benditas, por no decir otro término, redes sociales, que son un cáncer social, porque por ahí sale todo lo feo y lo hermoso también de la vida, pero mayormente lo feo es lo que más demanda tiene y más consumo tiene. Son normas que le están enseñando a nuestros niños, están violentándolos, los abusan y ya muchos países han decidido prohibir. Por ejemplo, Francia recién prohibió las redes sociales para niños hasta cierta edad. Y otros países han prohibido el uso de los recursos tecnológicos, de acceso a celulares, tablets y demás, dentro de la escuela. Ya el UNICEF, como organismo que defiende y protege a la infancia, se ha planteado por proponerle a nuestro sistema de gobierno ir pensando en controlar un poquito las redes. Y por último, y perdónenme, al doctor Melgen, mi respeto, pero estoy sorprendido con los indicadores que nos presenta comparándolo con lo que dice el Banco Central. Pareciera que lo que dice el Banco Central no es en Dominicana, como no parece en Dominicana si los comparo uno y otros. Muchas gracias. Si me permite, Selma, Sí, o Elsa, perdón, sí, que no adelante, tengo ver. adelante. Bueno, Francisco, no son míos los datos, son de Nogar, en Nogar 2025, o sea, ahí está. Incluso quise alimentar la presentación con fotos que son recientes de las condiciones como vive la población. Es la realidad. El que va a los barrios urbanos marginales y a la ruralidad de este país se da cuenta de que el país no es solamente 27 con Abraham Lincoln. Eh, Mira, bueno, las colegas de UNICEF hablaron de cómo detectar la violencia desde los centros de salud y eso hay todo un programa para entrenar, capacitar a los médicos, a las médicas, desde no solamente los especialistas y las especialistas, sino también y los residentes, los que están en formación en ese sentido. Pero es un tema como habíamos, los tres coincidimos, o el grupo entero coincide, el aula, de que es un tema primero estructural, naturalizado, es cultural, es un tema cultural. O sea, cuando tú ves en el Congreso de la Nación que se está discutiendo este código penal y donde hablan de que el chancletazo puede ser como un método de corrección, entonces ya en el Congreso de la Nación, entonces ya ahí tú puedes empezar a medir.
Y yo te puedo contar la experiencia que está iniciando desde el Ministerio de Salud con el programa de salud escolar, donde no vemos el tema de salud escolar como la atención, no solamente como la atención médica, sino justo esto, ver cómo se introducen en la currícula de los estudiantes para ir formando a los estudiantes y a las estudiantes desde chiquiticos, de que hay métodos de crianza más saludables. Entonces eso es una política que puede, claro, esto no es a corto plazo, es a largo plazo, porque yo entiendo que ya hay una generación que está perdida, pero yo creo que esas son políticas interesantes que se están desarrollando. Cambio. Bien, Muchas Elsa, gracias. si me permite, Adelante, adelante. gracias. Aportar solamente, ya el doctor Melgen hizo referencia a las iniciativas que se tienen en el sector salud con relación a la detección de casos y luego el abordaje de casos por profesionales y por las instancias llamadas a la protección de la niñez. En este estudio de castigo físico que estuve citando en mi presentación, vamos a ver datos abrumadores, testimonios abrumadores, un ejercicio, grupos focales, donde hay grupos focales en diferentes provincias, hay una perspectiva provincial, cultural y demás, donde se refuerza esta validación a la que se ha hecho referencia del maltrato físico como una forma de disciplina. Yo me voy a permitir invitar a la comisión para que participe. Hay un escenario que le hemos llamado de alto nivel, que estará encabezado por la primera dama de la República, los ministros y las entidades responsables de la protección de los niños y niñas y adolescentes. Y luego tendremos sesiones de trabajo con entidades como esta, como el Consejo Nacional de Bioética, que estamos preparando la logística y las convocatorias, porque son 120 técnicos muy bien seleccionados de todo el país que estarán trabajando en el análisis de los datos expresados en el estudio, pero también en asumir con toda la seriedad este tema y tomar acción, tener un plan de país y promover la formulación de políticas públicas más claras y que permitan enfocar el problema desde una manera integral. Entonces, aportar con la conversación. Gracias. Bueno, quisiera agregar con lo que preguntaba el señor Francisco sobre la violencia en entornos digitales. Y bueno, tal como expresaba, es una preocupación. Y parte de las recomendaciones que se hacen es regular el acceso de niños, niñas y adolescentes a estos espacios. O sea, también desde una óptica de reconocer la autonomía progresiva de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, en eso la evidencia hasta ahora que está disponible, lo que dice es que hay que regular y dar herramientas a los niños y las niñas y adolescentes para poder participar en estos espacios digitales, porque es un tema que, como decimos, o sea, ya llegó, o sea, llegó, está y no va a cambiar, no, o sea, va a ser muy difícil poder decir que no. Quiero comentarles solo algunas solicitudes que han hecho niños, niñas y adolescentes al Comité de los Derechos del Niño. Un niño, niño, adolescente dijo, nos gustaría que el gobierno, las empresas de tecnología y los maestros y maestras nos ayudaran a gestionar la información no fiable en línea. Otra dijo, me gustaría conocer mejor lo que ocurre realmente con mis datos. ¿Por qué y de qué forma se reúnen? Y otro niño, niña, adolescente dijo, me preocupa que se difundan mis datos. Entonces, a partir de las propias solicitudes de los niños y niñas y adolescentes, el Comité de los Derechos del Niño ha dictado, ha hecho recomendaciones a los estados. Y hablando de aclarar las responsabilidades jurídicas y administrativas que tienen las empresas de todas estas redes sociales con relación a los marcos regulatorios nacionales. Cómo lograr este balance y este equilibrio de poder, de que, o sea,
ese no sea un terreno de nadie, sino que haya un marco regulatorio que proteja a los niños, niñas y adolescentes. Una reglamentación mínima. Otra de las recomendaciones es que exista una reglamentación mínima sobre chatbots, inteligencia artificial y contenido autogenerado, que sabemos ahora todo el reto que esto implica. Las obligaciones, además de que establecer obligaciones y responsabilidades basadas en el riesgo, con banderitas rojas claras, es decir, con unos límites muy claros a estas empresas cuando suceda algo. Y incluso se habla de que existan test previos para analizar el impacto en niños, niñas y adolescentes, porque tiene que haber una responsabilidad de estas empresas multinacionales frente a los niños, niñas y adolescentes. Además de que hay que educar a la familia, de que sabemos que estamos hablando de nativos digitales y otros de migrantes digitales. Hay todo un reto en lo que tiene que ver el entorno digital, pero siempre, o sea, desde UNICEF se aboga por la regulación, más no por la prohibición. Ya, claro. Eh, Muchísimas gracias. sí, yo quiero adicionar algo. Francisco preguntó sobre los factores protectores. La diapositiva incluye la escuela y la comunidad como entornos protectores. Fundamental, la comunidad donde crezco, un tema fundamental, y la escuela, que es un espacio de detección también de los casos de violencia psicológica y violencia física y las otras formas de violencia que hemos citado. Hay un tema importantísimo que es la violencia en los casos de discapacidad. Ujú. Terrible, es un tema, maltrato físico y maltrato psicológico, padres estresados en una situación de desprotección, que incurren en actos violentos y luego asumen la Estamos ahorita en trabajo. culpabilidad por haber ejercido la violencia. Está el tema de reconocer cuál es el diagnóstico en términos de discapacidades neurocognitivas, qué debo hacer, y el tema de la falta de herramientas. Padres, madres, cuidadores, tutores, manejan herramientas para crianza positiva, porque lo decimos de a veces en ciertos entornos de manera muy ligera, pero que es una crianza positiva. Yo no fui educada con herramientas que me permitan criar. ¿Qué es eso? ¿Qué significa para mí? ¿Qué hace una madre que no tiene la comida de un niño que tiene autismo severo, cuando tiene que dejar al niño, muchas veces un niño o niña expuesto a situaciones incluso de explotación sexual, de violencia sexual y otras formas de violencia? Realmente son preguntas que también nos tenemos que hacer, y en este contexto de la discapacidad hay que prestar atención: discapacidad física y discapacidad neurocognitiva. Sí, de verdad que ha sido un aprendizaje muy rico. Tenemos conciencia de que hay un pecado original, pero se pueden hacer cosas, hay alternativas. Si hay más preguntas o algún comentario. Realmente las intervenciones, las exposiciones han sido tan ricas, tal y como ya hemos expresado en los anteriores, que algunas de las preguntas que habíamos recibido eh, están, ¿no? Han sido abordadas en las exposiciones y ahora en esta última parte con las preguntas y las respuestas que se han generado. No sé si hay más personas que le gustaría intervenir todavía. Estamos llegando al final, pero todavía tenemos unos minutos. Em, Bien, estudiantes que están presentes, que fueron invitados, estudiantes de INTEC, si les gustaría intervenir, pues también pueden hacerlo, ¿eh? Pero no vemos los micrófonos abiertos. Gracias, gracias realmente a todos los presentes y a los expositores. Excelente material nos están dejando.
nos han entregado, que podemos volver a ello, que podemos realmente, como decía Ricardo, de que era una primera parte, ¿no? La posibilidad de continuar profundizando. La mesa en la que estamos, Elsa y quien habla, también otras personas forman parte. Pero también, este sí, un mensaje para los miembros de la CNB que quieran participar en alguna de las mesas, también, por favor, se pueden acercar para orientar su participación en cualquiera de las mesas, ¿no? Bien, bueno, Elsa. Bueno, agradecer a los exponentes y a todo lo que hemos estado en esta rica conversación, ¿verdad? Esta luz más en este panorama. Creo que tenemos que seguir aprovechando los encuentros y toda la oportunidad que sea, porque necesitamos seguir creciendo en la comprensión del problema, ¿no? Y también comprometernos a orientar a la gente, como decía Francisco, realmente no se sabe ser padre, tendríamos que tener una escuela de padre de verdad. ¿Cómo se hace eso, no? Y el tema del pecado original, como decíamos, ¿verdad? La pobreza, o sea, tenemos que combatir eso, pero mientras tanto, pues tenemos otras cosas que hacer. Por ejemplo, el tema de los medios de comunicación, cómo reorientar un poco eso, ¿no? Para que sea más cuidadoso de sus temas y de forma de tratar, ¿no? Porque la violencia tiene muchas miradas y a veces pues nos quedamos en algunas, pero hay muchas fuentes que son violentas, ¿no? Algunas letras de canciones son terribles y los niños oyen todo eso sin ningún filtro, sin ninguna orientación. Así que tenemos mucho trabajo que hacer. Qué bueno que tenemos esta riqueza y que estos señores pueden acompañarnos y nosotros podemos acompañarlo a ellos y seguir buscando caminos, ¿eh? Siendo camino al andar, como decía el artista. El cantante. Mm. Bien, bueno, pues de nuevo muchas gracias. Gracias a todos los que se sumaron, a todos los que aceptaron nuestra invitación. Continuamos más adelante con otras actividades. Gracias, gracias. Gracias, feliz noche. Gracias, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias.